noche y feliz sábado. Que el Señor les bendiga, nuestro deseo y oración. Muy bien, en esta noche vamos a estudiar un tema que lleva por título Colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios. Qué bonito es colaborar con Dios, ¿verdad? Abraham se ganó un nombre. Abraham se ganó un nombre que lleva por título Abraham, amigo de Dios. ¿Cómo será amigo de Dios? Bueno, Abraham también tiene el título del padre de la fe, pero Abraham, amigo de Dios. Qué interesante eso, ¿verdad? Llegar a ser amigo de Dios. Bien interesante. Entonces Santiago capítulo 1 versículo 27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El tema que estudiábamos el miércoles nos enseñaba algo de eso. La alta norma de Dios, mantenernos, vamos a decir, como dice ahí, guardarse sin mancha del mundo, o sea, no contaminarnos con las cosas del mundo ni con lo que el mundo practica. Eso no le agrada al Señor. Colaboradores de Dios se llama este tema. Vamos a ver una persona que colaboraba con Dios. Hechos capítulo 9 versículo 36. El libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 9 y versículo 36 nos va a hablar de una persona que colaboraba con Dios. Vamos a ver estos ejemplos y después vamos a ver la aplicación. Hechos capítulo 9 versículo 36. Entonces había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Ella abundaba en qué? Eso ahí dice, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que ella hacía. Es bien interesante porque la Biblia nos habla de la biografía de esta señora. Dice que esta discípula abundaba en buenas obras y en limosnas que ella hacía. Es un bonito testimonio que quedó registrado en la palabra de Dios, del que esta persona daba. Versículo 37, aconteció en aquellos días que enfermó y murió. Después de la vara la pusieron en la sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, lo enviaron dos hombres a rogarle: no te tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrándole las túnicas, los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Miren qué tan interesante. Este es un milagro en el que una persona recupera la vida, resucita, vuelve a la vida otra vez. Lo mismo hacía Jesús. Cuando Jesús iba a ir a resucitar la hija de Jairo, pidió que se salieran todos, porque en la sala hay muchas personas que están llorando, que están angustiadas, que en el momento lo que están pensando es en que la persona que se fue al descanso ya no lo van a volver a ver más. Entonces, este caso del que estamos viendo dice que cuando el apóstol Pedro entró en la sala, pidió, Hechos capítulo 9 versículo 39, Hechos de los Apóstoles 9:39. Entonces, levantándose Pedro fue con ellos, y cuando le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando, mostrándole las túnicas, los vestidos donde Dorcas hacía
cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿Cómo fue la oración del apóstol Pedro? De rodillas, se puso de rodillas. Miren qué interesante. Él se puso de rodillas y no está la oración. El que escribió el libro de Hechos de los Apóstoles no escribió la oración que hizo Pedro, solo dice que se puso de rodillas y mirando el cuerpo le dijo: Tabita, levántate. Le dio una orden y el muerto se despertó. La persona que había perdido la vida se incorporó, abrió los ojos y se incorporó y él la entregó con vida. Estamos estudiando un tema que lleva por título Colaboradores de Dios, y esta es la vida de Dorcas. Esta mujer dejó en la Biblia un testimonio, le llamamos una biografía. La biografía es la que habla de una persona. Dice que ella abundaba en buenas obras y en limosnas. Esa era ella. Nosotros no sabemos realmente cuánta gente ayudó, pero la Biblia dice que la sala de la casa de ella estaba llena de viudas. ¿Y cómo estaban estas señoras? Llorando, estaban tristes porque se había muerto Dorcas. Y ellos no se podían consolar con la idea de que bueno, se murió, ya llegó el momento de irse al descanso. Pero ellos no aceptaron la muerte de esta persona porque la necesitaban, les hacía falta. Y ellos querían que ella estuviera más tiempo con ellos. Vamos a ver otra persona, colaborador con Dios. Es Lucas capítulo 7, versículo 1. Libro de Lucas, capítulo 7, versículo 1. Primero vamos a ver los testimonios de hombres y mujeres que ayudaron al Señor o que sirvieron en la causa de Dios. Lucas capítulo 7 y versículo 1. Sí, Lucas 7, 1. Después hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le seguía, entró en Capernaum. El siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Estoy en Lucas capítulo 7, versículo 5. Entonces dice que ellos le dijeron a Jesús: es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. El centurión era un hombre como romano, era un inconverso, no tenía conocimiento de las cosas de Dios. Sin embargo, su actitud era buena. Ya había construido una iglesia sin conocer a Jesús. Ahorita es que se iba a tener un encuentro con Jesús. Antes de encontrarse con Jesús, ya había regalado una iglesia, una sinagoga. Los mismos ancianos de los judíos le dijeron a Jesús, con solicitud rogando, le dice la Biblia: por favor, es digno que le concedas esto. Ama a nuestra nación y nos construyó una sinagoga. Qué bonito eso, ¿verdad? La gente habla por ti. Uno no habla por uno mismo. Las personas son las que ven el testimonio. El apóstol Pablo dice: somos cartas leídas ante el mundo. La gente es la que va a decir qué clase de personas somos nosotros. Es lo primero que vamos a escuchar de otros. Las personas miran nuestra actitud, nuestro comportamiento, y eso es lo que ellos van a decir. Miren qué interesante, porque esto continúa aquí, lo vamos a leer en el versículo 6. San Lucas capítulo 7 y versículo 6. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace.
Miren el versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló y volviéndose dijo a la gente que lo seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Miren qué interesante. Esto está lindo porque dice que la fe del centurión maravilló a Jesús. Porque dice, Jesús se maravilló al ver la fe de este hombre. No soy digno de que entres bajo mi techo. Una sola palabra tuya bastará para sanarlo. Yo no me creí digno ni de venir a ti, porque soy un hombre bajo autoridad. Esas fueron las palabras del centurión. ¿Qué hizo Cristo? Sanó al siervo del centurión. En el momento se obró el milagro. Y el milagro se obró por una virtud que tenía el centurión: la fe. La fe hizo que Cristo sanara esa persona. Jesús no estaba viendo el centurión. Jesús no estaba viendo el siervo del centurión. Sin embargo, esa fe que ese hombre tenía logró que Jesús sanara a esta persona. Miren qué interesante. Vamos a ver otras personas que sirvieron a Jesús. San Lucas capítulo 8. San Lucas 8, versículo 3. San Lucas 8:3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Lucas 8:3. Juana, mujer de Herodes. Perdón, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Le servían de qué? De sus bienes. Miren qué tan interesante. Estas mujeres servían de sus bienes a Jesús. ¿Jesús trabajaba? Jesús no trabajaba. Bueno, después carpintero. Sí, el oficio de Jesús era carpintero, pero cuando él se fue a predicar, hasta ahí le llegó la carpintería. Jesús ya no predicaba más. Perdón, no trabajaba más en el taller de la carpintería, sino que él estaba ya dedicado al 100% a esta obra, y él no tenía dinero en la mano. En una ocasión iban a entrar en Jerusalén y había que pagar un impuesto en la entrada. No tenían dinero. Entonces Jesús le dice a Pedro: vete al mar a pescar. Y entonces fue Pedro a pescar, y dice: dentro de la boca del pescado hallarás una moneda. Un estatero era la moneda. Dice: paga por ti, paga por mí. Miren qué interesante, que no tenía dinero Jesús. El dueño del cielo y de la tierra, del oro y de la plata, no tenía dinero en el momento para pagar un impuesto, y tuvo que mandar a agarrar este pez. Miren qué tan interesante. Aquí, versículo San Juan capítulo 4. Sí. San Juan capítulo 4. Sí. Versículos 7 y 8. San Juan 4, 7 y 8. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Miren qué interesante. ¿De dónde salió el dinero que ellos tenían para ir a comprar de comer? Porque nadie trabajaba. Ellos dejaron sus redes y el oficio de pescadores para seguir ¿a quién? A Jesús. Pero aquí tenían dinero para ir a comprar. Entonces, ¿de dónde salió ese dinero? Alguien le dio, porque ahí dice en San Lucas 8, dice que esas mujeres servían a Jesús con sus bienes, le daban dinero a Jesús. Miren qué tan interesante. Esto es lo que estamos estudiando: colaboradores con Dios. En una ocasión una mujer trajo un perfume de alabastro de 300 denarios. Cuando la mujer quebró el vaso y empezó a derramar el perfume sobre Jesús, los discípulos dijeron: esto es un desperdicio. ¿Por qué era un desperdicio? Porque dice que valía mucho. Sí, entonces dice: este perfume
si hubiera vendido por 300 denarios y si hubiera ayudado a los pobres. Pero Jesús le dijo, no, ustedes siempre van a tener a los pobres con ustedes, a mí no me van a tener todo el tiempo. Eso dijo Jesús. Entonces todo el tiempo hay gente pobre y todo el tiempo va a haber necesidad. Lo que el Señor quiere es que nosotros practiquemos la generosidad, porque cuando usted da, recibe. El Señor en su palabra dice, es más bienaventurado dar que recibir. Cuando usted da, usted recibe. Las bendiciones son bastantes por esa razón. Miren qué tan interesante. A una persona Jesús le pidió que vendiera todo y lo repartiera a los pobres. Vamos a ver si él obedeció, si hizo caso. Lucas 18, 21. San Lucas 18, capítulo 18 y versículo 21. Vamos a ver a quién Jesús le pidió que vendiera todo lo que tenía y lo repartiera a los pobres. Lucas 18, 21. Él le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy feliz. ¿Cómo se puso? Triste. Se puso muy triste. ¿Por qué se puso muy triste? Porque era muy rico. Porque era muy rico. Es Jesús el que le está pidiendo. Jesús le está diciendo, venda lo que tiene y repártaselo a los pobres. O sea, no quería. Por eso la Biblia dice que se puso triste. Hermanos, vamos a decir, la intención del corazón de un rico no tiene el más mínimo deseo de compartir con nadie, ni de ayudar al pobre, ni de ayudar a ninguno. Al contrario, si tiene empleados, ¿qué va a hacer con ellos? Los explota, les va a pagar lo más insignificante. Agárralo y o si no, déjalo, otro lo va a recibir. Eso es lo que pasa. Triste, hermano, la condición. Y se hacen más ricos a costillas de quién? De los más pobres, porque los hacen trabajar con más empeño y ganan más para sacarle su dinero. El amor es la riqueza, ama más el dinero. Por eso, entonces Jesús dice eso. Pero vamos a ver una persona que está aquí en Lucas 19. San Lucas 19, versículo 8. San Lucas 19, 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Jesús le está diciendo que le dé a los pobres alguna cosa. No. A él no le pidió nada a Jesús. Jesús no le está diciendo nada a Zaqueo. ¿Qué pasó con Zaqueo? ¿Qué estaba haciendo aquí Zaqueo? Porque Zaqueo le está diciendo a Jesús, se puso en pie y le dijo, Señor, la mitad de mis bienes se lo voy a dar a los pobres. ¿Por qué Zaqueo hizo eso si Jesús no le está pidiendo que haga eso? Él sabía que... Bueno, pero ¿qué había pasado en ese momento? Tuvo un encuentro con Jesús. Por esa razón cambió su corazón. Anteriormente le robaba a los pobres, los dejaba sin nada, pero ahorita hay un cambio en él. Él dice, Señor, la mitad de mis bienes se lo voy a dar a los pobres. Y miren lo que dice aquí. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, ¿qué quiere decir cuadruplicado? 4 veces. 4 veces. Si he defraudado a alguno, cuadruplicado se lo voy a devolver. Miren el versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¡Qué belleza!, ¿verdad? Colaboradores de Dios. Así es que le pusimos el título a este tema. Hermano, la diferencia de personas. Dorcas, el cinturón romano. Estamos viendo ahora el joven rico. Jesús le dijo, reparte lo que tienes, dáselo a los pobres. Se fue triste.
No repartió nada con nadie, no compartió con ninguno. La Biblia dice que ¿cómo se fue? Triste. Pero ahorita estamos viendo a Zaqueo. Zaqueo se puso en pie y le dijo: Señor, la mitad de mis bienes se los voy a dar a los pobres. ¿Cómo era Zaqueo? Vamos a ver el versículo 1. San Lucas 19:1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Versículo 2. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, ¿y cómo era? Rico. O sea que la mitad de la riqueza se la dio a los pobres. ¿Creen ustedes que había mucha gente pobre? Sí. Mucha gente pobre había en ese lugar. Mucha gente con mucha necesidad. Miren qué tan interesante. Vamos a ver esto que vamos a estudiar en la Escritura también, porque Cristo es nuestro ejemplo. Segunda de Corintios 8:9. Vamos a prestar, hermanos, mucha atención a este versículo. Sí, segunda de Corintios capítulo 8 y versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Amén. Quiere decir que Cristo, ¿qué hizo? Se despojó de todo, se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros. Pero aquí está hablando de la gracia, o sea, nos está hablando del regalo de la salvación. Dejó su corona de gloria, dejó su trono en el cielo, todo lo dejó para venir aquí a la tierra. Ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué interesante. Aquí hay una escritura que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7. 2 de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Dios ama al dador alegre. Lo que vamos a dar: un plato de comida, un vaso de agua, una botella de agua. Hermanos, miren lo que hizo. Sí, 2 de Corintios 9:7. Capítulo 9, versículo 7. Hoy estuvimos en el terreno y es mucho, ahí, hermanos, el calor es mucho. Estuvimos desde las 9 de la mañana como hasta las 2 de la tarde, mucho el calor. Hermanos, miren lo que hizo un hermano en Carolina del Norte. Esos campos siembran el tabaco, la hoja del tabaco. Y es tanto el calor en el verano que los que van a agarrar la hoja del tabaco vomitan. Porque es muy fuerte la planta. Cuando empiezas a quitarle las hojitas, no sé si es que tiene un aroma o algo que nos hace vomitar. Te tienes que acostumbrar a esto. Si no estás acostumbrado, entre el sol y la mata esta de tabaco, se perjudica a la persona y comienza a vomitar, y muchos los tienen que sacar porque no aguantan. Usted no puede estar ahí vomitando, es peligroso. Y en el calor, mi vecino nos dijo, mira, cuídate, porque en este calor te puede dar un infarto. Te tienes que apartar bajo la sombra de un árbol si está muy fuerte el calor, porque te puede dar un infarto. Y tiene toda la razón. Entonces un hermano en Carolina del Norte, él le estaba orando al Señor: ¿cómo yo hago la obra misionera? ¿Cómo, Señor, hago la obra misionera? Nadie quiere oír el Evangelio. Todo el mundo tiene una excusa. Yo estoy ocupado, yo estoy trabajando, yo no sé qué cosas. Todo el mundo tiene excusas. Entonces miren lo que hizo este hermano. Este hermano consiguió una hielera grande y él metió ahí refrescos, metió botellas de agua, metió Gatorade, metió cosas y latas de sodas, ahí las metió, y bastante hielo. Entonces el hermano agarró revistas y libros del camino a Cristo y se fue a ese campo donde están los que están quitando las hojas del tabaco, y él se paró allá. Él le dijo: ¡hey, vengan! Les trae agua, es gratis. Toda esa gente corrió. Eran como 50 trabajadores y hasta niños habían ahí, jóvenes. Todos corrieron, y aquí había un alambre porque el hermano estaba en la carretera. Eso es puro campo.
Y entonces él acercó la hielera ahí al alambrado y ellos vinieron. Ay, una señora lloró porque dice que no tenía dinero para un agua. Y dice que ella ya estaba, ya que iba a empezar a vomitar, pero cuando ella agarró esa agua, le daba gloria a Dios. Es un agua helada en medio del sol. ¡Qué belleza! Entonces cuando les dio el agua, se paró el hermano y le dijo: ya les di el agua física, ahora les doy el agua de vida. Y empezó a sacar los tratados, las revistas, los libros y a repartir. Y la gente, hermanos, comenzaron a venir a la iglesia por lo que hizo el hermano. Entonces el Señor en su palabra dice que Dios ama el dador alegre. Dios ama al dador alegre. Hermano, ¿usted cree que a él le regalaron esos refrescos y esas sodas y esas bolsas de hielo que él llevaba ahí? Eso no se lo regaló ninguno. Sin embargo, él lo llevó con el corazón y lo repartió. Su corazón se sintió satisfecho cuando vio a la gente como agradecida, contentos. Porque, hermano, si usted está ya cortando el pasto y está en un sol y alguien viene y te trae una botella de agua, eso es lo más lindo que usted puede sentir. Que usted dice: ay, como que me adivinaste el pensamiento porque necesitaba tomar agua. Miren qué tan interesante. Entonces el Señor en su palabra quiere que nosotros seamos colaboradores con Él. Vamos a leer esta escritura, Santiago 1:27. Esta fue la lectura bíblica de esta noche y está en el libro de Santiago 1:27. El libro de Santiago está después de Hebreos. Y en Hebreos sí sigue Santiago. Sí, por allá antecitos de Apocalipsis. Sí, Santiago capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Miren qué lindo está eso. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. A ver, ¿aquí somos perfectos, no pecamos? No. ¿Qué es lo que somos? Pecadores, somos pecadores. Pero el Señor nos llamó a colaborar en su obra y a servirle para que se glorifique su nombre. Entonces nosotros no tenemos que mezclarnos con el mundo, porque el Señor dice: la religión pura y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Si el mundo quiere hacerlo, que lo hagan ellos, nosotros no. El miércoles estábamos estudiando eso, la alta norma de Dios. Yo estaba contándoles que cuando se hacen esas bodas, el sábado la gente está violando el sábado, porque en ese día la gente se fue a que lo peinen, a que le hagan maquillaje y todo eso. Escuchen, yo subí el video allá en el internet y un hombre enseguida me faltó al respeto. ¿Qué es eso de estar hablando que maquillaje para mujeres que se van a casar? Escuche el sermón completo. No agarre el sermón por la mitad. Si usted no sabe de qué estoy hablando yo, no opine. La gente es ignorante. La gente quiere dar una opinión cuando ni siquiera han leído el contexto completo. Estamos hablando de la gente que está violando el sábado. Y él está diciendo que yo, no, hermanos. Por eso el Señor en su palabra quiere que colaboremos con Él. Que no nos contaminemos con el mundo. Hoy el mundo tiene muchas atracciones. Hermano, ningún cristiano debería estar yendo a Disney World, a ver a Mickey Mouse ni a nada de esas cosas. No, Señor. Porque esos son centros de espiritismo. Allí los niños salen con ideas que no agradan a Dios. Es que estos lugares no son para que los cristianos vayan. Tenemos que aprender lo que el Señor nos está diciendo en su palabra, porque de lo contrario vamos a perder nuestra salvación. Y el Señor no quiere que perdamos nuestra salvación. Miren esto que tan interesante. Lo vamos a leer aquí, en este pasaje. Santiago capítulo 2. Ahí mismo donde estamos. Santiago 2. Versículo 1 y siguientes. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Qué es hacer acepción de personas?
hacer discriminación. Todos son iguales. No hay favoritismo. Mi hermano Humberto es mi hermano y mi amigo en la fe. Pero el hermano Jaime es mi hermano y mi amigo en la fe. Todos estamos como en el mismo nivel, en el mismo nivel. Yo no puedo agarrar aquí al hermano Humberto y empezar y dejar por allá al hermano Jaime. No, a Dios no le agrada eso. Ni hacer. Y en esas iglesias existe eso. Existen los grupitos que controlan la iglesia. Eso es abominable. Dios no quiere que se haga acepción de personas. En mi país dicen, o todos en la cama o todos en el suelo. Quiere decir que todos por parejo, o todos en la cama o todos en el suelo. Dice aquí que no tenemos que hacer acepción de personas. Miren el versículo 2, Santiago 2:2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y le decís al pobre, estate tú allá en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no venís a ser entre vosotros mismos jueces con malos pensamientos? Está hablando de la iglesia, no está hablando de otro lugar. Está hablando que si en la iglesia entra un hombre con un anillo de oro y un vestido espléndido, entonces ponen al rico en un buen lugar y al pobre lo desplazan y le dicen, usted es allá atrás, usted es en esa esquina. Claro, no le van a decir al rico, usted hágase allá atrás y al pobre aquí adelante. Todos tienen que estar en el mismo nivel. Hermanos, bienvenidos, hay suficiente espacio. Usted es bienvenido para sentarse donde usted se sienta cómodo. Entonces, ¿dónde va a sentar el pobre? Donde se siente cómodo. ¿Dónde va a sentar el rico? Donde se sienta cómodo. Pero usted no va a llamar al rico, siéntese usted aquí, y al pobre váyase allá atrás. Eso no se hace. Los fariseos les piden. Tenían esa costumbre. Santiago capítulo 2, versículo 14. Estos consejos son para que nuestra relación con Dios mejore. Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, viene una persona con una necesidad y nosotros le decimos, que Dios te bendiga. Está desnudo, entonces le decimos, cúbrase. Tiene hambre, le decimos, vaya, sáciese, vaya, coma. Es que esto no funciona así. El Señor quiere que se cumpla con el deber. Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el llamado del Señor. Aquí hay un libro, hermanos, Testimonios para los Ministros. Está bien interesante esta declaración y vamos a leer este pedacito. Me pareció muy interesante esto. Miren lo que dice. Página 198 del libro Testimonios para los Ministros dice: hay una gran obra que hacer en la tierra y el Señor Jesús ha convertido a los hombres en socios con Él. ¿Qué es lo que somos con Jesús? ¿Qué es un socio? Es un compañero de negocio. Mire, aquí les presento a mi socio. Están haciendo un negocio ellos dos. Los dos están unidos haciendo un negocio. Dice, a fin de que los agentes celestiales puedan cooperar con los agentes humanos. Cristo experimentó la aflicción del alma por la redención del mundo. Los colaboradores de Dios son representantes de Cristo ante nuestro mundo y tendrán compasión por los perdidos. Sentirán aflicción de alma por la redención de los hombres. Eso está muy interesante. Los colaboradores de Dios son representantes ¿de quién? De Dios en la tierra. Eso yo no lo sabía.
Si usted colabora con Dios, usted es un representante de Dios. Si usted agarra una caja de ropa y se la lleva a una familia pobre, usted es representante de Dios. Si usted agarra la hielera y va y se la lleva a esas gentes que están allá bajo el sol, que no tienen una botella de agua o están muriéndose de la sed, y usted le lleva, usted es un colaborador con Dios. Porque usted está haciendo la obra ¿de quién? De Dios. Está en el plan, en el campo divino, haciendo el trabajo. Miren lo que dice. Dice aquí: a menos que la iglesia despierte y atienda su puesto del deber, Dios le cargará la pérdida de las almas a su cuenta. A ver, ¿cómo es? Vamos a leerlo otra vez, para que escuchemos esto que está muy interesante. Dice: a menos que la iglesia despierte y atienda su puesto del deber, Dios le cargará la pérdida de las almas a su cuenta. Les hago una pregunta en general. ¿Saben ustedes cuántas personas se murieron hoy en día en el mundo? No. En nuestros países, aquí en este país, en el hospital, en las cárceles o en las calles. ¿Cuántos murieron? Bueno, ahí tengo el video en mi celular. Ayer hubo un accidente aquí, en todo ese Wells Fargo, allá afuera del banco. El carro quedó así. Yo no entiendo cómo estaban ahí los del rescue, la policía, la gente y una señora metida tratando de sacar a las personas de ahí. Y no quitaban a esa señora, era una señora mayor, pero ella metida ahí tratando de sacar a una persona. Para eso están los paramédicos. Pero estaba la señora metida ahí con una angustia. No sé si era familia del que estaba metido ahí, no sé, pero el carro quedó así. Entonces quedó las llantas para allá y el carro quedó así, y los otros carros alrededor quedaron completamente destruidos. Eso fue lo que pasó. Vamos a hacer una pregunta. Si esa persona que iba en ese carro perdió la vida, era mi vecino, yo nunca le hablé del evangelio a ese señor, ¿qué va a pasar el día del juicio? El Señor me va a pedir cuentas porque él se perdió y yo nunca le llevé el evangelio a esa persona, nunca le hablé de Cristo. Hermanos, y eso está aquí, y eso está en Ezequiel, donde el Señor le dice a Ezequiel: si yo le digo al impío que va a morir y tú no lo amonestas, él se va a perder, pero su sangre la demandaré de tu mano. Eso está bien delicado. Por eso estamos hablando de colaboradores con Dios. Miren lo que dice aquí, dice: a menos que la iglesia despierte y atienda su puesto del deber, Dios le cargará la pérdida de las almas a su cuenta. Tengo profundo interés que la obra de Dios avance. Amén. A ver, ¿está avanzando la obra de Dios? Sobre todo en esos últimos días está la lluvia también, de los que realmente son hijos de Dios. El Espíritu Santo nos va a llevar a todos para predicar con ejemplo y palabra. Eso, amén, hermanos. Pero miren qué interesante está esto, porque un hermano me llamó esta semana y me dijo: Dios va a tener que hacer algo, porque hemos hablado a la gente y la gente no quiere aceptar el evangelio. Ya les hemos regalado libros, hemos orado por ellos, hemos ayunado por ellos. Ni a la familia ni a la gente del mundo. Nos sentimos decepcionados. Ya entendemos que nosotros no podemos hacer ese trabajo. Si el Espíritu Santo no convence a esa gente, se van a perder. Pero hermano, la pregunta es bien sencilla. ¿A poco Cristo no dice que eso es lo que va a pasar? Porque dice: será como en los días de Noé. Dice: no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó ¿a cuántos? ¿Cuántos quedaron en el arca? 8 personas. ¿Y qué pasó con el resto del mundo? Se perdieron, se murieron. Y Noé predicó 120 años. Bueno, hermano, la ventaja es que uno ya le salva a uno la responsabilidad, demuestra el pecado, demuestra lo malo, y si no lo ha aceptado, allá uno no tiene que ver. sí. Uno ya está libre de responsabilidad. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer? Eso. O sea, tenemos que cumplir con el deber. Por eso estamos hablando de colaboradores con Dios. Dios quiere que seamos sus socios, sus compañeros. Dice: todo el que hace la obra de Cristo es un representante de Dios en la tierra, es un socio con Cristo. La orden del Señor es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y
¿A quién más? A tu prójimo como a ti mismo. Entonces la orden del Señor es que amemos a nuestro prójimo. Vamos a llevarles el Evangelio, vamos a compartir el Evangelio. Hermanos, los sermones no vamos a dejar de grabarlos. Vamos a tener siempre, con la ayuda del Señor, un tema allá en YouTube para ponerlo, el de hoy, el de mañana, el del miércoles, el del viernes, el de todos los días. Y hay que seguir predicando el Evangelio. Hermanos, miren qué interesante. ¿Saben ustedes quiénes son los que mandan los mensajes en los sermones? Gente que ni conocemos. Me gustó ese tema, me gustó ese sermón, la palabra de Dios me ayudó, le doy gracias, hermano, que Dios lo bendiga. Ahí está. No, es que esa es la palabra de Dios, eso no es trabajo mío, es de Dios. Amén. Dios quiere que compartamos el Evangelio con otros. Si no podemos compartir con nuestros hermanos, entonces el Señor va a abrir una puerta para que otro escuche. Amén. Para que otra persona abra su corazón y reciba esa bendición del Señor. Miren pues qué interesante. El centurión romano colaboró con Dios. Esas mujeres que menciona Lucas 8, que servían de sus bienes a Jesús, colaboraron con Dios. Esa mujer que ungió el cuerpo de Jesús con un perfume de 300 denarios, colaboró con Dios. Dice que ese hombre que se llama, ¿cómo le llama este hombre? José de Arimatea. ¿Cómo colaboró con Jesús? ¿Qué hizo José de Arimatea? Donó la tumba. Y ese era un hombre ¿cómo? Era rico. A Jesús no lo tiraron en ningún potrero. Jesús murió en la cruz, pero lo pusieron en una tumba nueva. El dueño de esa tumba era José de Arimatea. Ese era un hombre rico. Los hombres ricos mandaban a hacer una tumba especial. Usted va a un cementerio hoy en día y las mejores tumbas son ¿de quién? De los ricos, puro mármol. En Colombia hay unas hermosas, con unas Biblias grandes, unos ángeles de rodillas orando. Qué bonito está eso, y versículos bíblicos. Mármol negro, mármol blanco, hay un mármol que es como azulito, con monumentos, qué belleza. Pero la de Jesús era especial, porque era para Jesús. Y ese José de Arimatea donó esa tumba, un colaborador de Dios. Entonces, hermanos, que no se borre de nuestra mente el deseo de servir al Señor, en donde quiera que lleguemos, a donde quiera que vayamos. Siempre mirar, bueno, esta persona debe tener una necesidad. ¿Necesitas algo? ¿Te encuentras bien? Esa debe ser nuestra pregunta. A veces no podemos ayudarlo porque no tenemos los medios necesarios, pero Dios lo va a ayudar a esa persona y lo va a conducir al lugar donde lo van a ayudar. Siempre en el mundo va a haber ¿qué? Necesidad, sufrimiento, hambre, a donde quiera que ustedes lleguen. Hermanos, si usted se vaya en México, en Guatemala, en el Perú, hermanos, habían personas que venían en la campaña sin comer porque en su casa no había comida. Y los hermanos se esfuerzan por darnos un plato de comida y darnos la mejor comida. Pero allí estás hablando el Evangelio a otros que ese día no comieron. Por eso, hermanos, cuando vamos a orar por los alimentos, yo siempre tengo la costumbre de decir: bendice los que nada tienen. Dales comida, Señor, a los que nada tienen. Porque, hermano, es muy horrible eso, que esa persona no tenga nada que comer. Vamos a pedirle al Señor que nos convierta en colaboradores suyos, que hagamos su obra donde quiera que lleguemos. Amén. Bueno, y nos van a dar con una mala moneda, nos van a pagar mal, no importa, ya hicimos nuestro trabajo. Lo que hemos hecho, ¿para quién lo hicimos? Para Dios lo hemos hecho. Entonces pongamos todos en manos de Dios. No porque una vez me decepcionaron ya no vamos a volver a ayudar a nuestro prójimo, no, al contrario, vamos a orar y vamos a decir: Señor, esta persona necesita tu ayuda. Porque en Mateo 24 dice el Señor: por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Usted le ayuda a una persona, resulta ser que será un farsante, y cuando viene uno con necesidad, ¿qué hacemos nosotros? Ya no lo vamos a ayudar, porque creemos que todos son iguales y que vienen a hacer lo mismo, a hacer el engaño. Entonces, Señor, tú me vas a mostrar en mi corazón si esta persona realmente necesita una ayuda y tú quieres que lo ayude para que se pueda glorificar tu nombre. Hermanos, un feliz sábado para todos.
Que el Señor les guarde y les bendiga. Amén. Nuestro deseo y oración. Y nos despedimos de los hermanos en el internet.